Buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar con las guías teóricas de las unidades 19, 20 y 21, para ir terminando con lo de la parte de química biológica que vamos a desarrollar en la materia físico-química aplicada. Lo que vamos a ver ahora corresponde al estudio de las vitaminas y la función que tienen las mismas dentro de nuestro organismo. Habíamos hablado que las vitaminas se constituyen como principales cofactores para ayudar a la reacción y que ocurran otros procesos metabólicos, catabólicos y reacciones químicas dentro de nuestro organismo. Para el estudio de las proteínas las vamos a dividir en dos grandes grupos, que son las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles tienen una naturaleza lipídica, un compuesto o son derivados, ¿no es cierto?, de estructuras lipídicas, y las más importantes que vamos a ver son las que acá señalamos. La vitamina A es una vitamina, ¿no es cierto?, que tiene funciones importantes que lo que es en el crecimiento celular, el crecimiento óseo, la fertilidad, pero su función principal ayuda al mecanismo de visión o favorece, ¿no es cierto?, que tengamos una buena visión. El nombre de la vitamina A también es conocida como retinoftaleína o retinol, y tiene, ¿no es cierto?, principal función en lo que es el mecanismo de visión de los organismos vivos. La vitamina D, o conocida también como calciferol, es una vitamina que ayuda a la mineralización de los huesos, o sea, a absorber los minerales, principalmente el calcio, se fija a nivel de los huesos y le dé la consistencia que tenga que tener. Por eso es un suplemento muy importante para ayudar a los adultos mayores para que tengan mejor calidad ósea y estiren así la vida útil de sus huesos en la ancianidad. La vitamina E, que tiene, el nombre también se la conoce como tocoferol, también es de origen lipídico y tiene una naturaleza que es antioxidante, y ese efecto antioxidante es lo que hace la protección o el efecto protector sobre los tejidos vivos y evita, ¿no es cierto?, la autooxidación y la destrucción temprana y la ruptura de las células en los tejidos. O sea, tiene ese fenómeno antioxidante, lo que ayuda, ¿no es cierto?, a preservar la integridad y la conservación de todas las células en nuestro organismo. Y la vitamina K, también conocida como vitamina antihemorrágica, participa en el proceso de evitar la pérdida de sangre a través de la extravasación de la misma, cuando se ha perdido la continuidad o bien la ruptura de algún vaso sanguíneo. Entonces interviene la vitamina K en todos los procesos de coagulación y ayuda a través de la coagulación a reparar una hemorragia que se ha producido dentro del organismo. Las vitaminas hidrosolubles, acá vamos a encontrar principalmente a todas las vitaminas del grupo B y a la vitamina C. Son, como lo hace mención, ¿no es cierto?, la vitamina hidrosoluble las vamos a encontrar disueltas en solución acuosa. Las más importantes son la vitamina B1, que tiene funciones importantes en la regulación de la transmisión del sistema nervioso, la vitamina B2, también que es necesaria para cuidar la integridad de la piel y de las mucosas, la vitamina B3, que participa como cofactor de todas las reacciones donde se generan liberación de energía, por ejemplo en la oxidación bioquímica de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, como vimos en todos los mecanismos de metabolismo celular, de hidrato de carbono, lípidos o proteínas. La vitamina B5 también es utilizada en la síntesis de la coenzima A, que vimos que era un precursor para formar la acetilcoenzima A, que es uno de los principales constituyentes de las estructuras que se fabrican en los distintos ciclos metabólicos. Vimos principalmente la función que tiene el mismo dentro de lo que es el ciclo de Krebs. La vitamina B6, que ayuda, ¿no es cierto?, al metabolismo de los neurotransmisores para la conducción eléctrica del sistema nervioso central, y también de algunos neurotransmisores importantes que regulan los estados humorales, como es la serotonina. La vitamina B7, B8 es un conjunto de estas dos vitaminas que ayudan, ¿no es cierto?, a actuar en forma como covalente en las reacciones enzimáticas en la utilización del dióxido de carbono. La vitamina B9 o ácido fólico, esta trabaja muy en conjunto con la vitamina B12 para ayudar a la síntesis del material que nosotros se utiliza para transportar el oxígeno en la sangre, o sea, como los precursores sanguíneos de los glóbulos rojos. También interviene en lo que se conoce como el crecimiento celular de todas las células que se tienen que desarrollar en la infancia, en la adolescencia y también en el embarazo, donde hay una mayor síntesis celular. Y la última vitamina, una de las que más conocemos, el ácido ascórbico o vitamina C, que tiene una función antioxidante y que protege del envejecimiento prematuro, ¿no es cierto?, facilita el mejoramiento de
la calidad del tejido conectivo de la piel y los vasos sanguíneos, y a su vez favorece la absorción de otros minerales y de otras vitaminas. Recuerden, la principal acción que tiene la vitamina C es su naturaleza antioxidante. El último grupo que vamos a ver son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los habíamos definido, ¿no es cierto? Los dos más importantes, que era el ADN y el ARN. El primero que vamos a hablar es el ADN, o también llamado ácido desoxirribonucleico, que es el que contiene toda la información genética que tiene un organismo vivo. O sea, todo lo que tiene que saber una célula y transmitírselo por herencia a sus células hijas está contenido en este material genético que es el ADN. O sea, el ADN contiene todas las instrucciones de vida que tiene que tener una célula. Se encuentra formado por una secuencia de nucleótidos unidos entre sí, donde cada nucleótido está formado por bases nitrogenadas, donde se encuentran estas bases que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Uno de los procesos más importantes que tenemos es la replicación del ADN. Esto está mejor explicado y para que lo entiendan en el apunte, pero básicamente la replicación del ADN consiste en hacer una copia idéntica del material genético que va a ser destinado para una célula hija. La replicación, ¿no es cierto?, es fundamental para la transferencia de información genética de la célula madre a la célula hija y se basa, ¿no es cierto?, en el desdoblamiento de la doble cadena de ADN y hacer una copia de una de las cadenas del ADN, o sea, una de las cadenas que constituye esta doble cadena de ADN, y esa cadena va a servir después como molde para formar una nueva cadena que va a ser la que va a ser destinada a la célula hija. El resultado final en el proceso de replicación es hacer una copia idéntica usando como molde una de las hebras que componen a esta cadena de ADN. El ARN, mientras tanto, también es un ácido nucleico, solamente que tiene la característica de transmitir información genética necesaria para la fabricación de las proteínas. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la transcripción de proteínas? Cómo intervenía el ARN, que era el que hacía esta pequeña receta que estaba codificada en el ADN, que eran las instrucciones para que el ribosoma fabrique una determinada proteína. El ARN es una estructura mucho más simple, no es una doble cadena como el ADN, sino que es una estructura lineal y tiene la característica que está formada por 4 bases, donde está la adenina, la citosina, la guanina, y acá no existe la timina, sino que es reemplazada por el uracilo. El solo hecho de ver uracilo en una estructura ya me está hablando de que es ARN. Tenemos 3 tipos distintos de ARN. El ARN mensajero, que habíamos dicho que era el que participaba, llevando una transcripción de una secuencia del ADN, lo que se constituiría como la receta para fabricar una proteína. El ARN de transferencia, que es el que le va administrando los distintos aminoácidos que se van leyendo en esta receta, que es el ARN mensajero, a nivel ribosomal, para que este ARN ribosomal es quien ensamble, o sea, todos los aminoácidos que han sido decodificados, y se va ensamblando uno a continuación de otro para dar la estructura primaria de una proteína. Para terminar, la última parte de lo que vamos a ver en lo que es referente a la química biológica dentro de esta materia, nos vamos a referir a las hormonas. Las hormonas, recuerden que son sustancias que actúan comunicando, o sea, establecen comunicación entre distintos tejidos u órganos. Vamos a ver que las hormonas son, ¿no es cierto?, unas sustancias que son segregadas especialmente en lo que se denominan glándulas. O sea, toda glándula secreta una hormona. Tenemos 2 tipos de glándulas endocrinas, que liberan toda su contenido, o sea, su síntesis de hormonas hacia el torrente sanguíneo. Las hormonas son siempre secretadas, ¿no es cierto?, a través de estas glándulas endócrinas, o sea, que secretan hacia el interior del organismo. De acuerdo a la naturaleza química, ¿no es cierto?, que tenemos de las hormonas, podemos hablar que hay hormonas que son derivadas de los aminoácidos, hormonas peptídicas y hormonas lipídicas. En este caso, ¿no es cierto?, las derivadas de los aminoácidos, o sea que van a tener una naturaleza peptídica, están formadas por largas cadenas de aminoácidos unidas entre sí y que tienen una función biológica de actuar a un distinto tejido. O sea, recuerden que una hormona siempre va a viajar a través de la sangre, se comunica por la sangre, llega hasta un tejido blanco y ahí hace su determinado efecto. O sea, estimular el crecimiento, aumentar la presión, absorber algún líquido, eliminar un líquido, absorber un metabolito o lo que fuere.
Las hormonas lipídicas son derivadas de, ¿no es cierto?, de los esteroideos, o sea, de compuestos lipídicos esteroideos, que habíamos hablado del principal componente del colesterol. De esa estructura primaria del colesterol se fabrican estas hormonas lipídicas o hormonas esteroideas. Actúan, ¿no es cierto?, a nivel de las células a través de una interacción con receptores que están en la membrana plasmática. Las hormonas peptídicas, ustedes tienen desarrolladas después bien las características y funciones de cada una de las hormonas peptídicas y lipídicas, pero para mencionar algunas que tienen acción como neurotransmisores, como es la serotonina, hay otras que tienen funciones directamente en el crecimiento, como son las hormonas tiroideas, que también actúan en el metabolismo, funciones adrenérgicas o neurotransmisores, como es la adrenalina, la ACTH y la insulina, bueno, que ayudan a la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Y otras hormonas lipídicas, como vemos que son las hormonas sexuales, que participan en la maduración sexual de los individuos, como la progesterona, la testosterona, el estradiol, o el mismo cortisol, que también actúa en los distintos metabolismos que se dan en el humano. Bueno, básicamente todas las funciones de cada una de las hormonas lo tienen descrito en el apunte teórico. Pero básicamente recuerden la interacción que tiene la hormona con un determinado tejido o célula blanca o tejido blanco, que es donde tiene que llevarse a cabo una determinada función. Y la hormona se constituye como el mediador o el mensajero que lleva esa determinada información o esa regulación de una actividad que tiene que suceder dentro de un organismo vivo. Con esto terminamos y ya nos quedaría la última actividad que va a estar subida en la plataforma.